Muy buenas noches. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día miércoles 4 de diciembre, de la primera semana del tiempo de Adviento en el ciclo C. Vamos inmediatamente a nuestro misal. Ya estamos con la pantalla compartiendo muy bien. Celebramos a San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia. Damasceno es el gentilicio, ¿no?, de Damasco, capital de Siria. Entonces ahí está una información bastante resumida sobre este gran santo del siglo VIII. Bueno, vamos como de costumbre a nuestra primera lectura. Tenemos la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículos del 6 al 10a. Nos dice el profeta Isaías: En aquel día preparará el Señor del universo para todos los pueblos en este monte un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Bueno, una importantísima observación. Como vimos en la lectura del día anterior, en la primera lectura también es una profecía mesiánica, ¿no?, inclusive escatológica, de la iglesia triunfante, del reino de Dios en el cielo. Aquí es lo mismo, ¿no? También hace referencia al banquete eucarístico, ¿no?, que se realiza en el cielo. Y nosotros pregustamos aquí en la tierra a través de la Eucaristía, ¿sí? Y obviamente aquí lo dice en la forma más lírica posible, ¿no? En este monte es en el monte Sión, que todo está referido a la Jerusalén histórica, ¿no?, terrena, lo mismo que el templo de Jerusalén. Pero todo esto, siendo profecía mesiánica, nos lleva a la Jerusalén celestial y obviamente a todo lo que sucede como una liturgia, una celebración, el convite, el festín, dice aquí, de manjares suculentos. Bueno, continuamos entonces con el profeta Isaías. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Entonces va a quitar, ¿a qué se refiere el velo? ¿No? A todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Haría referencia a, a las penas, ¿no?, a los pesares, al ape, apenamiento, digamos, ¿no?, sufrido por el pecado, sufrido por las faltas, ¿no?, y también el sufrimiento, porque el velo es un símbolo del duelo, el duelo que hace la gente cuando alguien se muere. Y entonces aquí eh, se refiere inclusive a todos los pueblos, ¿no?, a todas las naciones, todas las razas, todas las etnias. Ya no solamente es el pueblo judío o el pueblo de Israel. Entonces, con mucha más razón se refiere a la iglesia universal, ¿no?, a todos los que, de todas las razas, de todos los pueblos, de todas las lenguas, ¿no?, se unan al
a la iglesia, al cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y todas las naciones, ¿no? Cabe la pena, o vale la pena repetirlo. Aniquilará la muerte para siempre. Dios el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aniquilar a la muerte, pues, es una referencia también escatológica, ¿no? Al triunfo en la resurrección de los muertos. La segunda muerte, dice, ¿no? Que es la condenación eterna. Y la segunda resurrección para la vida eterna de los fieles. Y importante, el Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y el oprobio, ¿no? De su pueblo, que será universal. Aquí tenemos obviamente que hacer referencia al sufrimiento, a la prueba, ¿no? Que pasará la iglesia en realidad. La iglesia triunfará o no triunfará, sino a través de una prueba, ¿no? Y una gran prueba. Aquel día se dirá, aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Entonces, aquel día, ¿cuál día? El día final, ¿no? El día espiritual, celestial. Aquí está nuestro Dios. Eloheinu, ¿no? Nuestro Dios en hebreo. Nuestro Dios. Y esperábamos y nos ha salvado. Entonces, nos ha salvado es a todos, ¿no? Todos quienes han estado en Él. Recuerden, en Cristo, que es la ofrenda que acepta el Padre, ¿no? Entonces hay que estar en Él, con Él. Y finalmente, es una doxología, ¿no? Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. ¿Sí? Entonces el escritor, el autor, siempre apunta a lo terreno, a lo histórico, que es el monte Sión, la mano del Señor. Entonces celebremos y gocemos con su salvación, pero referido a la celebración final, ¿no? Escatológica, celestial. Muy bien, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo 22, cuyo responso es, habitaré en la casa del Señor por años sin término. O sea, para siempre. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. Y este salmo, pues, es un poema, ¿no? Donde hay bastante eh, metáfora. Tenemos la metáfora del pastor y la metáfora del padre, ¿no? Que también es una alusión al amor con que tanto el pastor como el padre tratan a las personas, ¿no? A sus ovejas en el primer caso y a los hijos en el segundo. Entonces nos dice el salmista, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Bueno, ¿qué es lo que hace eh, un buen pastor, ¿no? Recuerden la parábola del buen pastor, ¿no? De Jesucristo. Entonces, los judíos decían, el Señor es mi pastor, referido a Yahweh, ¿no? A Dios, es su pastor. Y todo lo tenían porque Él los protegía, los cuidaba, les daba el alimento, ¿no? Los fortalecía. Bueno, vamos al siguiente. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo.
tu vara y tu callado me sosiegan. Entonces, si el pastor que cuida a sus ovejas, ¿no? Nadie va a desconfiar y ellos y nosotros, ¿no? Incluyéndonos en esta imagen. Podemos caminar por cañadas oscuras, peligrosas, ¿no? Eh, tormentosas, pero no tememos. Tenemos por qué temor. ¿Por qué? Porque Él va con nosotros. Tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sacian. Tu autoridad y tu omnipotencia. Nadie se atreve contra ese pastor. Los lobos se alejan, ¿sí? Y las ovejas están seguras. Entonces esa es la imagen que utiliza, ¿no? La figura pastoril de este pasaje. Continúa, preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Entonces aquí hace alusión también a la lectura anterior, al banquete, ¿no? Al convite de manjares suculentos, exquisitos, vinos de solera, ¿no? Vinos refinados. Y me unges la cabeza con perfume. O sea, es completo. Mi copa rebosa, ¿no? Alusión al vino. ¿Sí? Entonces también aquí es una referencia mesiánica, escatológica, eh, de la Eucaristía, un convite o un banquete eucarístico. Continúa el salmista, tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. La casa paterna, ¿no? Aquí está la metáfora del Padre. Habitaré en la casa del Señor eternamente, que es precisamente una referencia a la vida eterna, ¿no? La vida celestial. Muy bien. Y vamos al Evangelio. Vemos el Evangelio según San Mateo. En este periodo de Adviento se lee a San Mateo. Tenemos entonces el capítulo 15, versículos del 29 al 37. Bueno, nos dice San Mateo. En aquel tiempo Jesús se dirigió al mar de Galilea, subió al monte y se sentó en él. Acudió a él mucha gente, llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. La gente se admiraba al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, andar a los tullidos y con vista a los ciegos, y daban gloria al Dios de Israel. Bueno, entonces todo esto que hacía el Señor Jesús, ¿no? Y que lo hacía donde él iba. Aquí pasa del- de la tierra eh, sirio-finicia, donde estuvo anteriormente, al mar de Galilea, ¿no? a, la, a la parte donde él vivía, en Cafarnaúm. Bueno, entonces es importante, ¿no? Que a él acudían todos. ¿Por qué? Porque los curaba. ¿Y quiénes iban? Los enfermos, ¿no? Los que estaban con necesidades urgentes de sanación, pero también de salvación, porque eran los que estaban con más necesidad de Dios y creían en el Dios de Israel, ¿no? Pero luego son los futuros discípulos, los creyentes, los cristianos que están. Muy bien, continúa entonces San Mateo. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo
y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Bueno, además de todo lo que hacía, ¿no? De la misericordia, de los milagros, del amor que tenía con la gente sencilla, la gente humilde, ¿no? Los enfermos. Era de tal magnitud, ¿no? La necesidad de curación que tenía esta gente, que aquí lo dicen, 3 días llevan con él, escuchándolo, ¿no? Él curando también, pero especialmente escuchándolo. Y él todavía se preocupa de que no puede despedirlos en ayunas. En algún momento dirá, como de hecho sucede, eh, los despide y se va a orar, ¿no? Pero antes él está preocupado por el alimento de estas personas. Los discípulos le dijeron, ¿de dónde vamos a sacar en un despoblado panes suficientes para saciar a tanta gente? Añade, ¿no? A la situación que están en despoblado. O sea, no hay nada por allá. No hay casas, no hay dónde ir a comprar o abastecerse de pan. Y tanta gente, ¿no? Sabemos más o menos por las referencias cuánta gente había aproximadamente. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron, 7 y algunos peces. Eh, en el Evangelio, según San Mateo, también ocurre otra, eh, otro milagro de estos, ¿no? Pero lo hace con 5 panes, ¿no? Son dos eventos, ¿no? Muy seguramente dos diferentes, en las que él multiplica los panes. Bueno, continúa. Él mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la gente. Muy interesante, ¿no? Lo que sucede aquí y lo que hace el Señor. Bueno, se sientan, ¿no? Para descansar y para presenciar lo que va a suceder. Tomó los 7 panes y los peces. O sea, importante es el verbo. Tomó. Pronunció la acción de gracias, que es lo mismo que bendijo. En el, en el la primera multiplicación de los panes de Mateo, él dice, bendijo, ¿no? Bendijo los panes. Eulegen en griego. Pero aquí pronunció la acción de gracias, que es eucaristen en el griego, que es la acción de bendecir propia acción de gracias. Entonces tenemos, tomó, bendijo, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la gente. Hay 4 verbos importantes aquí, ¿no? Que van a suceder en la institución de la Eucaristía, en la última cena, ¿no? Lo mismo, la misma secuencia de procesos, de acciones. Tomó, bendijo, partió y dio a los discípulos. Entonces, aquí esto lo van a recordar ellos también, porque esto que hace él, lo va a hacer en la última cena, ¿no? Como la institución eucarística. Comieron todos hasta saciarse y recogieron las sobras, 7 canastos llenos. Bueno, entonces 7, ¿no? En la primera multiplicación de los panes de Mateo son 12. Aquí fueron 4,000 personas, allá fueron 5,000. Entonces obviamente que son dos diferentes instancias de este milagro. Muy bien.
Buenas noches, muchas gracias y bendiciones.